Venimos trabajando hace un tiempo con algunas organizaciones de familiares de presos políticos, organizaciones de defensa de derechos humanos, y hemos decidido junto con ellos hacer una serie de acciones. Presentamos una ley de indulto hace muy poquito, presentamos también solicitudes de revisión de prisiones preventivas, y ahora viene una tercera iniciativa que tiene que ver con presentar un paquete de medidas de derogación de algunas leyes profundamente represivas y criminalizadoras que el Estado tiene hace muchísimo tiempo algunas y de carácter más reciente otras. Una tiene que ver con la derogación de la Ley de Seguridad del Estado, otra con la derogación del control preventivo de identidad, que fue algo que salió de la agenda corta antidelincuencia de hace un par de años atrás, y otro que tiene que ver con la derogación de la ley antibarricadas, con la parte de la ley antisaqueo, como se denominó, que tipifica en particular, aumenta las penas para quienes realicen barricadas o lancen objetos en contexto de manifestación. Presentamos este paquete de 3 medidas porque nos parece que sin duda son legislaciones que no solamente son ineficientes, sino que han apuntado permanentemente a fortalecer el carácter discrecional, arbitrario, discriminatorio de la aplicación, digamos, de los organismos represivos del Estado, y finalmente ejercer un control político sobre la población que no termina siendo propia para ninguna democracia. Ese es un poco el objetivo, y en eso consisten estos proyectos que presentamos hace un par de días atrás. Estos ya fueron presentados, los tres ya fueron presentados, junto con la ley de indulto que presentamos la semana pasada y junto con las revisiones de prisiones preventivas, que también fue un proyecto que se presentó hace varias semanas ya atrás. Presentamos desde Revolución Democrática, pero también en conjunto con Daniela Chiccardini, el Partido Socialista, con Cristina Girardi desde el PPD, me parece que Emilia Nullao también se nos sumó con la firma. Hemos buscado que esta sea una iniciativa de carácter transversal, que logre reunir, por tanto, las mayorías en el Congreso para avanzar, pero que también logre reunir de forma transversal voluntades para pensar de manera distinta las policías, pero pensar de manera distinta el Estado y la aplicación de sus instituciones represivas que actualmente, insisto, mantienen más bien un criterio político o de control político de la población, más que ser eficientes en el control del delito, por ejemplo, o en la protección de la ciudadanía. Nosotros nunca hemos estado a favor del control preventivo de identidad. El control preventivo de identidad fue parte de la agenda corta antidelincuencia que en algún minuto se aprobó, que para mí tiene mucho de populismo penal, o sea, son pirotecnias que distintos gobiernos han buscado implementar para decir que se hace algo, digamos, por proteger a la ciudadanía o por aplicar políticas de seguridad, pero que terminan siendo, insisto, del todo ineficientes y además profundamente discrecionales y estigmatizadoras. O sea, el control preventivo de identidad, para que se hagan una idea, tiene un 1,8% de efectividad. En un 1,8% de los casos en que se hace un control preventivo de identidad, esa persona estaba o se encontraba a puertas o estaba cometiendo efectivamente un delito, y por tanto continúa hacia una detención. Ya el control investigativo de identidad, que es cuando hay efectivamente un indicio de que tú vas a cometer un delito, que estás a puertas de cometer un delito o que lo has cometido, que es el control investigativo de identidad, ya ese control tenía un nivel muy bajo de eficiencia, de efectividad, pero ya el control preventivo de identidad salta cualquier parámetro mínimo de eficiencia, digamos, de la gestión de las policías, y además, insisto, el mayor problema que tiene es que es profundamente discrecional en la aplicación de las policías, y por tanto se vuelve un elemento de estigmatización de quienes, es una lógica que en derecho penal se llama como los resabios de la política, digamos, del enemigo, del derecho penal del enemigo. Una persona que no se ve como el sistema quiere que se vea es permanentemente revisado, atacado por ese sistema con algunas herramientas, como por ejemplo el control preventivo de identidad. Y de eso ha sido algo de lo que jamás hemos estado de acuerdo, y creo que, insisto, forma parte de la mala manera de ver y de enfrentar la política de seguridad, que sin duda tiene que ser enfrentada. Yo creo que hoy día hay que buscar mecanismos eficientes de proteger a la ciudadanía de la delincuencia, por ejemplo, pero no puede ser con estas pirotecnias que no se hacen cargo finalmente, y que da una falsa sensación de que los gobiernos están abordando el problema. Me acuerdo mucho del ejemplo del Instituto Nacional, porque de hecho nosotros fuimos al Instituto Nacional mismo a conversar con los chiquillos en varias oportunidades, como tenemos una larga historia además muchos de nosotros de dirigencia estudiantil, entonces conocemos de sobremanera la forma en la que tiene de actuar
la policía, carabineros, en el fondo neutralizando adversarios políticos del gobierno. Si de eso se tratan estas leyes de carácter represivo, o sea, son mecanismos que utilizan los estados para neutralizar adversarios políticos, y esto ya se ha manifestado, por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, o sea, frente a, por ejemplo, la Ley de Seguridad del Estado, o sea, la Ley de Seguridad del Estado, la Ley Antiterrorista, la Ley Antibarricadas, el control preventivo de identidad, son formas de neutralizar adversarios políticos, son formas de ejercer control político por parte del Estado. Y aún más, en contexto de protesta, estas herramientas son las que surgen como los mecanismos represivos que criminalizan la protesta social, que finalmente terminan permitiendo que, en los casos que tú señalas, que manifestantes, y que Giorgio ayer en el punto de prensa que hacíamos para presentar los proyectos decía, en el fondo generar como una pesca de arrastre, decía, todos los que estén en contexto de movilización se van para adentro, y todos se van para adentro por desórdenes públicos, todos se van para adentro por ley antibarricadas, todos se van para adentro por un delito de peligro. ¿Qué es un delito de peligro? Un delito de peligro es cuando se te sanciona por la acción, aunque esa acción no haya causado un daño. O sea, a ti se te sanciona por lanzar un objeto, independientemente de si ese objeto le llegó o no a alguien. Eso en derecho penal tiene una aplicación muy restringida, porque es súper vulneratorio de tus derechos. No están sancionando, insisto, el daño que produjiste, están sancionando la acción que cometiste. Y eso en particular, en ley antibarricadas es muy evidente por además la desproporcionalidad que tiene en luego la aplicación de la sanción. Lo mismo pasa con ley de seguridad del Estado. El problema de la ley de seguridad del Estado es que se aplica con fines políticos, y esto no lo digo yo, lo dice el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, contraviene el principio de legalidad porque establece tipos penales, se tipifican los delitos, digamos, de forma amplia. El que ofendiera el sentimiento patrio, ¿qué es eso? ¿Cómo se demuestra que tú ofendiste el sentimiento patrio? Eso contraviene directamente el principio de legalidad, y el otro principio que contraviene es el de proporcionalidad, porque finalmente termina aplicando discrecionalmente, arbitrariamente, una sanción mucho más alta de la que regularmente se aplica en casos tan arbitrarios como lanzarle un huevo a la gobernadora o tirar una moto de un carabinero al río, pero no cuando se amenaza de muerte a una fiscal de la República. Ahí no se aplica la ley de seguridad del Estado. Entonces, o cuando los camioneros paralizan todo el país en medio de una pandemia y dejan sin abastecimiento a los vecinos y vecinas, ahí tampoco se aplica la ley de seguridad del Estado. ¿Por qué? Porque son leyes que se aplican para neutralizar adversarios políticos, no, y por tanto no forman parte del marco de principios mínimos de legalidad que debiese imperar en un sistema jurídico como el que hoy día tenemos, dentro del marco de, en teoría, un Estado de Derecho. Esa es la gravedad de este tipo de proyectos, y por eso que lo estuvimos trabajando con las organizaciones para poder presentarlo igualmente como un paquete de acciones. Han habido, o sea, la forma en la que tiene de actuar Carabineros de manera permanente desde antes del 18 de octubre, pero con mayor razón del 18 de octubre en adelante, y que sigue aplicando hoy día, o sea, vemos la represión de las protestas por el hambre que ocurrieron durante la pandemia. O sea, el nivel de represión que hay contra vecinos y vecinas que reclamaban la falta de acceso a derechos sociales básicos, como ingresos para la subsistencia, para llevar el pan a la casa todos los días, ver al Estado actuando, reprimiendo de esa manera, en vez de hacerse cargo del problema de la población, del problema de la ciudadanía, de los vecinos, a nivel municipal, a nivel de gobierno central, es de una desidia y de un abandono como brutal. Y si eso no le añade, nosotros nos hemos ido siempre por la revisión de los protocolos, siempre lo que le exigimos, que es lo que en el fondo podemos fiscalizar, como dónde está el protocolo de la aplicación de determinadas sanciones, como se respeta o no se respeta. Pero incluso más allá de la aplicación de protocolo, que hoy día debe ser revisada, lo que nosotros hemos planteado de manera permanente es que tiene que haber una refundación de las policías en Chile, una refundación de las policías que nos permita hablar de seguridad, pero también hablar de derechos humanos de manera coherente. Si nadie dice que no existan como instituciones de orden y seguridad al interior de los estados, las instituciones de orden y seguridad son elementos propios de la creación de los estados-nación, y está bien que existan. El problema es que estas instituciones tienen que tener una coherencia, un correlato con principios básicos de la conformación de dichos estados, como por ejemplo el respeto esencial de los derechos humanos. Y para eso, hoy día creo que la formación de la policía en Chile no dista demasiado de la formación de las policías en Chile desde la dictadura militar en adelante. Y ese tipo de prácticas que vimos aplicadas en dictadura y que hoy día volvimos a ver aplicadas desde la revuelta social del 18 de octubre en adelante, tienen que ser erradicadas profundamente de la institución, y eso requiere una refundación, no una revisión de protocolos, no una revisión de prácticas, no solamente destituir al general director de Carabineros, a quien acusamos constitucionalmente de pasada, sino que requiere una refundación de la institución. Mientras el gobierno no entienda eso y no lo quiere entender, es muy difícil volver a confiar en que la policía de nuestro país se va a hacer cargo realmente de entregar seguridad y orden en favor de todos y todas, en favor de los vecinos y vecinas.
Aclarar que nosotros no fuimos parte de ningún proyecto. A mí muchas veces me dicen, ustedes firmaron el proyecto antibarricadas. No se firma ningún proyecto, es un proyecto del Ejecutivo que se presenta y respecto a la cual hay dos votaciones. Una votación que es en general, que se aprueba el sentido, digamos, del proyecto para seguir avanzando y hay, digamos, algunas, se aprueba el completo de las normas, y una aprobación que es en particular. Nosotros rechazamos todas las normas que criminalizaban o reprimían la protesta social. Rechazamos la parte antibarricada, rechazamos la parte de lanzamiento de objetos contundentes y lo que hicimos, que creo que es el error más grande que hemos cometido y que implicó una traición a nuestra propia historia, pero es el error político más grande que hemos cometido como Frente Amplio, fue aprobar en general esa norma. ¿Por qué aprobamos en general esa norma? Porque efectivamente habían algunas indicaciones que, por ejemplo, protegían el paso de carabineros, protegían de carabineros el paso de bomberos, por ejemplo, dentro de un contexto de manifestación, o que, no sé, aumentaban las sanciones en contexto de saqueo, que puede ser algo con lo que uno esté de acuerdo, pero no por eso puede aprobar en general el sentido de una norma donde venían también medidas que eran profundamente represivas y criminalizadoras, pese a que las rechazamos en particular, y pese a que, insisto, no firmamos ningún proyecto, es un proyecto del Ejecutivo. Creo que ese es el error político más grande que hemos cometido como partido, como Frente Amplio, y en el fondo, frente a ese error, la pregunta es, ¿qué hace? O sea, ¿nos podemos encerrar a llorar en el baño del Congreso o podemos dedicarnos a hacer algo? Y hacer algo creo que implica como la construcción de todo ese camino que no venimos levantando hoy día como partido, sino que hace muchísimo tiempo. O sea, nosotros nos querellamos contra el presidente de la República hacia abajo y hoy día tenemos una causa penal contra él por la violación sistemática de derechos humanos. Acusamos constitucionalmente al presidente, al intendente, al general director de Carabineros. Hoy día ingresamos un proyecto de indulto junto con la revisión de las prisiones preventivas, junto con estos tres proyectos que, insisto, apuntan más a combatir adversarios políticos del gobierno, más que realmente asegurar orden y seguridad para las familias en Chile. Entonces, ha habido un camino que también se ha construido con las víctimas, con los familiares de víctimas, con las organizaciones sociales. Nuestro partido también tiene presos políticos, o sea, y por eso es tan grave perder la brújula política en determinados casos, cometer este tipo de errores, buscar también, y por tanto creo que exige como buscar también cómo se sale y cómo uno también se vuelve a reencontrar con lo que ha sido nuestra historia militante, con lo que son nuestras historias personales y con el lugar en el que quieres estar y ocupar como en la historia de nuestro país al final. Yo no me siento cómoda permanentemente en el ejercicio como político que realizamos porque o sea, en el ejercicio político digo institucional, porque es un ejercicio de permanente contradicción y es un ejercicio de permanente contradicción para la izquierda, como el hasta dónde se avanza, el hasta dónde se puede avanzar y el cómo se van afirmando triunfos concretos para nuestra gente que sabemos nunca son suficientes. Y a mi juicio no son suficientes hasta que lleguemos al socialismo democrático. ¿Eso impide que busque garantizar determinadas condiciones materiales hoy día? No. ¿Eso implica que piense que son insuficientes? Sí, de todas maneras. Entonces, esta tensión, esa contradicción del ejercicio de la política en las instituciones, siempre es un espacio de incomodidad y si no lo fuera, me retiraría, digamos, de la política. Eso no quiere decir de que no esté dispuesta a pagar todos los costos que haya que pagar cuando crea que algo valga la pena. Y yo creo que el acuerdo del 15 de noviembre vale la pena porque hoy día tenemos un proceso constituyente abierto donde realmente tenemos la posibilidad de cambiar las reglas del juego, donde tenemos la posibilidad de terminar con la constitución de Pinochet y donde tenemos la oportunidad de ganarle a la derecha todo lo que han construido en términos de hegemonía cultural y económica en nuestro país. Y de eso yo no me arrepiento. Presentada en el proceso constituyente. Y es evidente que, por tanto, tenemos que ir a la disputa. O sea, tenemos que disputar que el 80% que votó por el apruebo y la Convención Constitucional va a estar adecuadamente representada. Entonces, la pregunta que ahí tenemos que hacernos es, ¿nos seguimos peleando entre nosotros, seguimos armando 50 listas de proyectos transformadores, o tenemos la capacidad de decir, mira, en función de estas ideas, nos vamos a poner de acuerdo porque no nos podemos farrear la historia de Chile, o no nos podemos farrear porque los ojos que nos costó abrir este proceso, las mutilaciones, las torturas, los daños que nos produjo como pueblo abrir este proceso fueron tremendos, y hoy día lo que toca es jugárselo porque, insisto, esas mayorías sociales que están plenamente expresadas y que hoy día nadie puede desconocer, se expresen realmente en mayorías políticas que permitan que un proceso que es profundamente destituyente, profundamente impugnador, profundamente condicionado por la traición permanente de la clase política a la ciudadanía, se transforme en un proceso constituyente que nos permita redefinir las reglas del juego. Ese es el desafío político que hoy día el pueblo de Chile tiene, que no lo tienen los partidos, que no lo tiene la institucionalidad. Este es un proceso que eminentemente debe emanar del pueblo de Chile organizado. Y de eso, si podemos ser herramientas, si para eso podemos contribuir, acá vamos a estar. Pero eso implica necesariamente fijar los objetivos políticos con claridad. Ahí, evitar la dispersión tiene que ser un objetivo, porque al único que le sirve la dispersión hoy día es a Marcela Cubillo. Al único que le sirve la dispersión es a la derecha conservadora, que lo que ha hecho ha sido permanentemente buscar boicotear el proceso constituyente, que estuvo con el rechazo, que jamás ha estado por los cambios o por los derechos de las personas,
que hoy día busca también estar. Y frente a ellos, yo no les voy a negar la entrada, que estén, que si quieren estar, que estén, que ganen con los votos, como no nos ganan, porque cuesta que la derecha gane con los votos muchas veces, que ganen con los votos. Pero ahí va a estar el resto del pueblo, va a estar el 80% para decir, esta es la mayoría del país. Esta es la mayoría del país que va a imponer una redistribución de los privilegios en Chile. Y esa línea divisoria entre los que quieren y los que no quieren redistribuir el poder, redistribuir la economía, redistribuir los ingresos en Chile, es creo la línea divisoria que debiese marcar como a los conservadores, quieren que las cosas sigan igual, a los mismos de siempre, a los que están por el abuso, a los que están por el rechazo, y a quienes queremos cambio. Y quienes queremos cambio tenemos que ser capaces de organizarnos, de organizar esa rebeldía, de organizar ese descontento, de organizar esa esperanza y salir a dar la pelea. Y eso es lo que nos jugamos hoy día en la inscripción del 11 de enero y lo que nos vamos a jugar después del 11 de abril. Es algo difícil de hacer en Chile, pero las personas representamos ideas. Y la idea es que representemos sus ideas, las ideas de una comunidad, las ideas de un espacio colectivo. Priorizar lo colectivo, poner lo colectivo por delante, poner las ideas por delante, por sobre los caudillos, por sobre las individualidades, me parece esencial en este proceso, porque ya no podemos contar con constituyentes que se rindan cuenta a sí mismos, tenemos que contar con constituyentes que le rindan cuenta a la ciudadanía, que le rindan cuentas a la coherencia política respecto de una idea, y ahí es esencial el rol que juegan los partidos políticos porque logran aglutinar, pero ahí también es esencial el rol que juegan las organizaciones sociales, por ejemplo, que buscan representar. Entonces ahí mi llamado es a que las organizaciones sociales tienen que ser protagonistas del proceso, las organizaciones sociales con coherencia política y una estrategia clara que les ha permitido durante años empujar agendas que ningún otro ha sido capaz de empujar. A mí me encantaría que Modatima, que la coordinadora Noma FP, que las dirigencias de la salud pudieran estar presentes en el proceso constituyente, y eso requiere ni siquiera generosidad, sino que responsabilidad política de los partidos. Abramos los cupos a las organizaciones sociales, que las organizaciones sean las protagonistas de este proceso, que mediante las organizaciones logremos ordenar políticamente y transmitir confianza a la ciudadanía respecto a la representación, si eso también es un problema de crisis de representación, si los partidos tienen una validación del 3%, el Congreso tiene una validación del 2%, entonces ¿cómo podemos esperar que un proceso constituyente en un contexto destituyente pueda ser representado por las mismas instituciones que hoy día están con estos niveles de legitimidad? Y por eso los partidos tienen que ser herramientas de transformación, y ser herramientas de transformación hoy día al servicio del pueblo implica abrir espacio. ¿A quién? A las organizaciones sociales, a la ciudadanía de a pie, que hoy día tienen que ser protagonistas de este proceso. Y el Frente Amplio está en una reflexión importante. Vamos a ver cómo acomodamos a nuestros distintos jugadores, cómo los agrupamos para generar la mayor eficiencia en el proceso constituyente, el proceso presidencial, en la disputa de los gobiernos locales, que para nosotros es súper importante. Cómo le cambiamos la vida a un vecino o una vecina tiene mucho que ver con cómo hacemos gestión local, y eso de repente se deja harto de lado, y ahí estamos haciendo una apuesta de concejalías, por ejemplo, súper grande. Revolución Democrática ya tiene más de 500 concejales y concejalas inscritas en todo Chile. Esperamos que podamos llegar a todas las comunas del país. Lo mismo con las disputas de gobiernos municipales, lo mismo con los gobiernos regionales. Ahí espero que a la candidatura de Rodrigo Mundaca en la Quinta le vaya increíble, a la candidatura de Paulo Orellana en Antofagasta le vaya increíble también, a la candidatura de Jaime Sáez en Los Lagos le vaya increíble. Paso, estamos disputando, lo estamos poniendo sobre la mesa, y tenemos un tremendo desafío. Yo creo que hoy día hay que ofrecer alternativas a los chilenos y chilenas. Hay que, insisto, como organizar esa rebeldía, organizar esa esperanza, salir a la calle, seguir construyendo espacio y ruptura al interior de la institucionalidad, pero siempre recordando de dónde venimos para no perdernos en a dónde vamos.